Muy bien, ya para terminar vamos a hacer unas últimas modificaciones y a juntar lo que fue la parte de los asteroides con la nave. Muy bien, lo primero que vamos a hacer va a ser irnos a la parte de nave, a la clase nave, y vamos a hacer lo siguiente. Esto lo pueden borrar o, o lo pueden dejar como comentado, ya que creo que el funcionamiento del juego queda mejor si quitamos toda esta parte, pero yo lo dejo comentado por si quisiera volverlo a agregar. La parte que también vamos a modificar va a ser esto. O sea, no hay problema si no lo quitas. Sencillamente el funcionamiento de la nave queda un poco mejor, sin tantas pausas, que por eso yo lo quito. Pero no pasa nada si se queda de esta manera. Y en la clase bala vamos a hacer lo mismo, pero en la parte ultra. Vamos a quitar esto. Y en lo que tenemos en la clase bala, pues esto ya lo elimino. Simplemente se queda de esta manera. Y ahora lo único que vamos a hacer va a ser pasar del archivo que teníamos el asteroide, vamos a pasar completamente toda la clase. Lo vamos a copiar. Y ahorita ya hacemos las últimas modificaciones y lo vamos a pegar aquí. Y pues, simplemente la copiamos. Ahorita lo único que debemos agregar va a ser dos funciones más, el cual va a ser si la nave choca con los asteroides o si la bala choca con los asteroides. Son las únicas colisiones que nos faltan por hacer. Ahora vamos a ejecutar nuestro main. Nuestro main nos vamos a ir y vamos a hacer unas pequeñas modificaciones. Como tal, lo único que debemos de pasar de nuestros main es la generalización de los asteroides, cómo crear los asteroides del comienzo. Vamos así asimismo hacer las funciones update. Bueno, esto también lo tenemos que pasar, la función update, la función de pintar y la de reloj. Entonces, si lo copiamos correctamente, nos va a quedar de esta manera. Simplemente pasé los asteroides, la generación, el update de los asteroides, que aquí está, este es lo de las balas y cuando se sale. Aquí cuando ya le puse para que se oiga diferencia, lo de las balas, lo de pintar asteroide y la generación de asteroides. Si lo compilamos, vamos a ver cómo queda. Aquí se me olvidaba agregar lo que era de que eso se me había olvidado. Entonces agreguen esta parte también. Y ahora si lo compilamos, si se dan cuenta, pues ya está nuestra nave, nuestros disparos. Obviamente todavía no hay ningún tipo de colisión, pero ya están ya nuestra generación de asteroides. Aquí como un dato que vamos a agregar, va a ser acá agregar una función booleana que va a ser game, el cual lo voy a igualar a true. Y aquí en vez de decirlo que se ejecute cuando sea uno, vamos a hacerlo que se ejecute cuando sea verdadero. Y aquí vamos a agregar una nueva función. Vamos a copiar todo esto. Aquí lo agregamos. Y aquí en vez de ponerle left, le vamos a poner escape. Y vamos a hacer que game sea igual a game en su parte contraria. Significa que cuando nosotros presionamos escape, game va a pasar a ser negativo, por lo tanto se va a terminar nuestro while. Es una forma más rápida de salir del programa. Ahora, para continuar, pues vamos a ir a lo que es la clase asteroide y vamos a crear dos nuevas funciones. En este caso, una se va a llamar colisión y la otra le vamos a poner colisión nave. ¿Esta colisión para qué es? Esto es para cuando la colisión que vamos a usar con las balas o cuando se genere la bala y toque con el asteroide, vamos a utilizar esta colisión. Y esta otra colisión va a ser para cuando la nave llegue a chocar con uno de los asteroides, se va a hacer esta. Entonces, aquí no tiene pues sí que mucha lógica, ya que es sencillo, o sea, simplemente aquí le estamos pasando las coordenadas de lo que es el posicionamiento de la bala. Y aquí vamos a hacer tres diferentes casos. Si se acuerdan, pues tenemos tres diferentes asteroides. Entonces, el primero va a ser el siguiente, cuando X dice punto X, o sea, las coordenadas de la bala se correspondan en X y Y, pues vamos a hacer un retorno verdadero. Vamos a hacer que nos retorne un verdadero, en caso contrario que no coincidan, pues vamos a hacer que nos retorne un falso. ¿Esto por qué? Porque esto queremos que nos esté retornando verdadero o falso, porque esto es algo que vamos a ejecutar nosotros en el main para la generación de asteroides más pequeños, porque como les dije, cuando destruyamos uno grande pues se va a dividir en dos medianos, y cuando destruyamos uno mediano se va a dividir en uno pequeño. Cuando destruyamos el pequeño pues se va a eliminar por completo el asteroide. Ahora, el segundo caso es si las coordenadas de la bala, si se dan cuenta, o sea, las coordenadas de los asteroides, o sea, de todo de donde se genera el asteroide, por eso tenemos med y punto X, que son donde se encuentra, se puede decir que todas las coordenadas de donde se encuentra todo el asteroide, se dan cuenta aquí, hacemos esto, ¿no? O sea, si X en todas las posiciones donde se encuentra el asteroide mediano choca con alguna bala, o sea, si alguno
esos cuadros que contiene el asteroide mediano, choca, la bala tiene contacto con ellos, pues nos va a retornar un verdadero, en caso contrario es un falso. Asimismo es para el asteroide grande. En sí, pues si se dan cuenta, no tiene gran lógica, simplemente es un chequeo en el cual vamos comprobando dato por dato. Ahora, la colisión de la nave es exactamente lo mismo. Se dan cuenta, la nave, aquí le estamos pasando por coordenada C. Esto corresponde a la nave C.X y C.Y. Si se dan cuenta, pues ya nosotros ya los teníamos en un retorno, ¿no? Bala pues retorna estos valores y asimismo la nave retorna estos valores. Y ahorita se los vamos a pasar a estas funciones. Entonces es lo mismo, simplemente si llega a haber un choque con el asteroide pequeño, el mediano, el grande, vamos a hacer que nos retorne un verdadero, en caso contrario es un falso. O sea, si se dan cuenta, es exactamente la misma comprobación, hasta podrían usar este mismo para ambos casos, pero yo lo decidí dividir aquí, ¿no? Para que digamos, uno es bala, otra es la nave. Muy bien. Ahora lo vamos a llamar en nuestro main. ¿Cómo vamos a hacer eso? Muy bien, lo primero que vamos a hacer va a ser la colisión nave con asteroide. Entonces vamos a crear un tipo de dato flotante que va a ser y va a ser igual a 0. Ahora nos vamos a ir a la parte del while, de la interrupción, y dentro vamos a crear este siguiente código. Si se dan cuenta, lo que aquí hacemos es que BY tenga un pequeño disminución, igual como usamos en las funciones update. Y aquí vamos a hacer todas y cada una de las evaluaciones, ¿no? Se dan cuenta, es de la siguiente manera. O sea, si agregamos un for en el cual vamos a evaluar todos y cada uno de los asteroides que tenemos en nuestra lista, y cada uno de esos vamos a llamar a la función colisión de cada uno de los asteroides creados. Le pasamos los valores de nave y aquí esta es la utilización de BY. ¿Por qué? Porque cuando nosotros choquemos le vamos a dar un pequeño tiempo de inmunidad a la nave, por así decirlo. Entonces, hasta que BY no sea menos 2000, esto se va a mantener, se puede decir que no va a recibir daños. Y esto y el daño como lo creamos. Esto es con una clase que tengo aparte, que lo denominé menú, que es donde le vamos a poner los corazones o la vida, por así decirlo. Entonces, pero aquí, si no quieren poner corazones, cosas así, podríamos poner la función, no sé, de destruir la nave. Ahora, la segunda colisión, la de bala asteroide. Es exactamente lo mismo, si se dan cuenta, o sea, hacemos la comprobación de cada uno de los asteroides con las balas. Les recomiendo que primero sean los asteroides y después las balas, porque siempre va a haber un número menor de asteroides a balas. O sea, si nosotros empezamos a disparar, no sé, una bala en una bala, si había un poquito, pues obviamente va a haber menos balas. Pero va a haber un momento en el que a lo mejor nos emocionamos y empezamos a disparar por todos lados, entonces vamos a crear tantos asteroides que es mucho más fácil la comprobación de cada uno de los asteroides que con las balas. Entonces, primero va asteroides, luego balas, y hacemos exactamente lo mismo. Llamamos a la función colisión de asteroides y le pasamos los valores de retornar de las balas, que es donde está el posicionamiento. Y aquí vamos a hacer algo. Si aquí nos da verdadero, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un switch donde vamos a retornar el valor del tamaño, o sea, el tamaño de qué tan grande era el asteroide. En el primer caso, dependiendo del tamaño, si es tamaño pequeño, vamos a borrar la bala y el asteroide. Aquí igual menú, score, es algo que agregué para aumentar puntos. Eso ahorita lo vemos, ¿no? Eso ahorita lo metimos. Y bueno, si es un asteroide mediano, destruimos la bala, creamos, antes de destruir el asteroide, creamos dos pequeños asteroides igual en el posicionamiento donde estaba el asteroide que se va a destruir. Por eso le estamos pasando retornar X y retornar Y para pasar las mismas ubicaciones. Y por último, borramos el asteroide mediano. En último caso, es lo mismo, destruimos la bala, creamos los asteroides medianos, destruimos el grande. Y vamos a compilar para ver que todo esté funcionando. A ver, aquí tenemos un pequeño error. ¿Cuál era la función TAM? La tenía nombrada distinta, pero es esta que está aquí. La tenía nombrada distinta, simplemente le pasé lo normal. Y aquí en la función bala vamos a agregar esta nueva función que no me acordaba que no la tenía. Pensé que ya la había hecho, entonces nada más es agregar esta función. Y si nosotros compilamos nuestro programa, ahí se dan cuenta, destruí uno de los asteroides. Entonces, y ahí se van separando. No sé si se llegan a dar cuenta, pero ya tenemos la separación de los asteroides.
Muy bien. Obviamente aquí todavía no tenemos, o sea, se está ejecutando el choque con los asteroides, nada más que no lo hemos visto porque como tal no tiene un efecto. Y es algo que ahorita se lo voy a dar. Para que haga ese efecto, voy a crear esta siguiente función. Es una clase menú. Entonces, aquí se dan cuenta, esto tenemos que hacer un poco de uso del código ASCII. Donde se dan cuenta, el 0 está representado como 48, el 1 como 49 y así consecutivamente hasta llegar a 9. Aquí le voy a dar una variable in vidas que va a tener el valor de 5. Va a tener 5 vidas nuestra nave. Esto como tal pues no lo voy a explicar. Si se dan cuenta, aquí esta vida simplemente es la palabra vidas, vida, nada más que escrito en código así. Y aquí es el dibujo de un corazoncito hasta 5, bueno, dependiendo cuántas vidas tengamos. Esta función core disminuye, esta se ejecuta cada vez que la nave choca con un asteroide. Esta es la función del score, para que se represente en pantalla. Aquí lo pueden checar para que lo copien si quieren. Y esto es lo que hace el aumento del score cada vez que chocamos contra cada vez que destruimos un asteroide. Pero si se dan cuenta, se ve de esta manera. Entonces, si yo, no sé, le doy un asteroide, que me dejen que les dé, pues va aumentando nuestro score. Ahora, ¿qué pasa si yo choco con un asteroide? Vamos a checar. Ahí está, si se dieron cuenta, a la hora que choqué con un asteroide, aquí los corazones pequeños empiezan a disminuir. Y ahorita cuando estoy chocando con más empiezan a disminuir y esa es la forma, ¿no? En la que nosotros vamos a generar nuestro score. Y en sí este sería como todo el juego. Algo que le creé, ahí está, esa es la misma versión, simplemente tiene una pequeña cosa distinta, es lo siguiente, que es que me genera como esos pequeños estrellas, por así decirlo, para que tenga un fondo. Y si nosotros pasamos de pantalla, las cambia de posición. ¿Para qué? Para que cuando nosotros estemos pasando y viajando de pantalla en pantalla, se vea un poco como distinto, ¿no? O sea, no se vea como siempre lo mismo, que no se vea como la misma pantalla, que se vea que tenga una pequeña diferencia. Entonces, casi que pues como tal no tiene gran ciencia, pero bueno. Bueno, y si quieren saber cómo fue que creé las estrellas, simplemente creé una clase estrella, aquí se las voy dejando. Es así, esto no le tomé mucha importancia, estaba intentando hacer algo, pero como que no me salió. Simplemente aquí se los dejo como para que lo copien igual, o sea, si lo copian igual les debe de funcionar. Pitar, la función update, calcular, ejemplo. Ejemplo es algo que como tal no tiene importancia. Y simplemente llamo a la función star, o sea, estrella, así la denominé. Y aquí lo único que llamo de todas las funciones que tengo es la que dice pintar. Como que todas las demás funciones no tienen mucha importancia. Estaba tratando de crear como algo más complejo, pero no me salió y simplemente ya lo dejé así. Pero si lo agregan, les va a dar como el fondo de las estrellas. Entonces, eso sería todo. Y espero que les haya gustado el video, que me tardé como un año en subir.